Bienvenidos familia del canal. Hoy tenemos una nueva receta y un nuevo video. Hoy vamos a hacer rabo encendido. Esa es una receta de la culinaria cubana, una clásica de la culinaria cubana y que nos llegó como influencia desde España, o sea, de nuestras raíces españolas, de la madre patria, y se mezcló con nuestros condimentos cubanos, con nuestros condimentos medios africanos y nació lo que se conoce en Cuba como el rabo encendido. También se cocina en México como oxtail o rabo de buey, pero básicamente es una receta muy sabrosa y muy cubana que vamos a hacer. Bueno, para hacer rabo encendido primero tienes que conseguir cola, o sea, el rabo de buey, ¿ok? Que es este que ven acá. Y lo primero que hay que hacer es lavarlo bien, someterlo a un proceso de lavado. Después que esté bien lavado hay que quitarle el exceso de grasa porque tiende a tener una capa de grasa por afuera, la cual hay que eliminarlo. Y después que lo tengamos bien lavado con la grasa quitada, hay que secarlo con papel de cocina antes de empezar el proceso de cocinado. Y se me olvidó decirles, acá tengo 2,5 kilogramos de cola de buey, es lo que vamos a cocinar. Ahora el otro paso es un poquito de sal y un poquito de pimienta. Sartén bien caliente, ahora vamos a agregar aceite. Voy a usar aceite de oliva, voy a usar más o menos media taza. Y acá vamos a comenzar a sellar. Una vez el aceite está bien caliente, comenzamos a sellar. Vamos a sellar por las dos caras. Estoy sellando de 3 en 3, si los echan todos juntos se le va a cocinar y no se va a sellar. Y lo que se quiere es simplemente sellar, no cocinar. Mientras sellamos, aprovechamos, vamos a empezar a preparar nuestra salsa y cortamos una cebolla grande en brunoise. Si no tienen una cebolla grande, 2 cebollas chicas cortadas en cuadritos, ¿ok? La receta va a llevar además 4 ajíes pimientos verdes. Me gusta usar ajíes pimientos verdes, hay recetas en donde tú puedes ver que llevan ají verde y ají rojo. A mí me gusta más el verde, el sabor que da el rojo. En este plato específicamente no me gusta, por lo tanto prefiero el ají verde, que voy a picar también en cuadritos. Ya estos están totalmente sellados. Los retiro y se hace el mismo proceso con todos los demás. Tenemos el rabo completo sellado. En esta grasa voy a preparar la salsa y aquí tenemos listo nuestro rabo como queda totalmente sellado. Vamos a usar además media cabeza de ajo. Los voy a cortar y los voy a agregar a la salsa. Preparamos perejil fresco, es media taza lo que lleva, voy a picar un poco. Lo reservamos. Bueno, arrancamos con la cocción del plato. Tengo acá precalentando un caldero. ¿Y por qué un caldero? ¿Ok? Voy acá a hacer una salsa. Y este plato básicamente es un ragout, o sea, es un fricassé, o sea, viene de la cocina francesa a la española y de la española a la cubana, ¿ok? Entonces hay 3 maneras de cocinar de fricassé o ragout en la cocina. Lo puedes hacer cocinando en el caldero, lo puedes hacer al horno o lo puedes hacer en una olla de presión. Yo decidí hacerlo al horno. Y entiendo, muchachos, que las 3 maneras de cocer tienen sabores diferentes. El sabor que tiene el horno es un poquito diferente al caldero y el caldero es totalmente diferente al que tiene la olla. Yo voy a hacer el clásico en el horno. Caldero caliente, voy a añadir la grasa con la que sellé el rabo y voy a quitarle el fondo para que no me ensucie el plato. Y ahora lo primero que voy a echar, voy a empezar a cocinar la cebolla, que no es cebolla completa, ¿se recuerdan? Estamos usando cebolla morada por el sabor que aporta. Y voy a echar los 4 ajíes pimientos verdes. Los voy a cocinar. Esto tiene un tiempo de cocción diferente a los demás, por lo tanto, a los demás ingredientes, por lo tanto, lo voy a cocinar a esto primero. Bueno, y acá como ven, la cebolla cambió de color y el ají está camino también a cambiar de color, ya están cocinados. Voy ahora a echar los demás ingredientes, ¿ok? Voy a añadir el ajo, 2 cucharaditas de comino, 1 cucharadita de orégano y voy a añadir un poco de sal.
Ahora vamos a una parte muy importante del plato, ¿ok? Que es añadir el picante. Este es un plato picante, ¿ok? Puede ser que no te guste, si no te guste puedes no echarle, pero yo recomiendo que le echen un poquito de picante. Acá yo tengo, que voy a usar como base de picante, ya tengo pimentón de Talavera o paprika, picante, hay dulce y picante, este es picante, voy a echar un par de cucharadas y eso me va a dar la base picante del plato, solamente la base, no es muy picante esto. Y si quieren un poco más de picante, después pueden añadir chile habanero, pueden añadir el picante que ustedes tengan, ¿ok? En este punto es importante, vamos a empezar a añadir los líquidos. Voy a añadir 250 mililitros de salsa de tomate, realmente es pasta de tomate, una cucharadita, unos 15 mililitros de vinagre. Hay dos maneras de cocinar, o varias maneras de cocinar este plato, pero hay dos fundamentales. Las puedes cocinar usando fondo oscuro, o sea, salsa, o sea, caldo. Yo lo voy a cocinar en base a vino, ¿ok? Yo voy a usar vino blanco. Acá tengo 500 mililitros de un vino blanco excelente, que se consigue acá. Y tengo unos 200 mililitros de vino tinto que voy a añadir. Esta receta la he probado añadiendo más vino tinto, como he visto en algunos libros, y realmente no queda muy sabroso. El vino tinto tiene mucho sabor, se lleva el sabor. En este punto ahora vamos a añadir acá nuestro rabo, poco a poco. Terminamos, añadimos, que tratar de que quede semi sumergido. Y acá en este punto echo el perejil. Y esto lo voy a calentar hasta que esté hirviendo, hasta que comience a hervir la preparación. Cuando comience a hervir la preparación, lo voy a poner en el horno, en el medio del horno. Estáis viendo la preparación. En este punto, sin perder esa temperatura, vamos a meterla al horno. Horno precalentado, 165 grados. Y tomo la preparación y lo pongo en el medio del horno. Y debe estar unas 2 horas cocinándose. Y aquí está nuestro rabo encendido. Miren qué hermosura, miren cómo quedó, miren qué consistencia, miren la carne desprendida del hueso, un ragú en toda su extensión. Quedó espectacular. Vamos a pasar a probarlo. Miren cómo nos quedó la cocción, qué separadita está la carne, qué espectacular está el plato. Un toquecito ahora, un poquito de perejil. Y está listo nuestro plato para pasar a comer y a probar. Acabo de degustar el plato y realmente es exquisito. Este plato tiene una característica que no tiene los otros fricasé. El rabo aporta un poco de colágeno que hace un poquito más sabroso y más espesa la salsa. Se lo recomiendo. Hagan este rabo encendido estilo cubano que queda espectacular. La receta está totalmente probada. Así que los espero para poder seguir haciendo videos y más recetas en el futuro. Muchas gracias y nos vemos, familia.